Muy buenas tardes, gracias por estar sintonizándonos una vez más. Estamos en Energía Vital en otro programa y me encuentro con mis amigos Jorge Miranda Maceri, el doctor Jorge Miranda Maceri, y mi amigo Marcos del Valle, también doctor. Saludos, buenos días. Tengo aquí a dos doctores prominentes que no creen en medicar a menos que sea completamente necesario. Y nuestra medicina, en este caso, va a ser la aventura. Hoy vamos a hablar de la importancia de salir de la zona de confort, de la importancia de la aventura para tener una vida saludable, de la importancia del juego, de la importancia de no perder el niño que llevamos dentro, de la importancia de experimentar, de conocer cosas nuevas todo el tiempo. Pues vamos a hablar de un tema que me toca a mí de cerca, sí, porque básicamente ha sido, ¿verdad? La búsqueda de mi vida, ¿verdad? Les iba a comentar primero que si hay una característica que es innata en todos los seres humanos y que a la misma vez es problemática para la sociedad, es el curioso, es la curiosidad. Los niños son curiosos por naturaleza, todos nacemos con esa curiosidad. Como una anécdota puedo recordar la primera vez que yo vi el reloj despertador de mi padre y tenía la curiosidad de saber cómo funcionaba un reloj por dentro. Y recuerdo que con mucho cuidado traté de desarmarlo y de momento se salieron todos los resortes y los tornillos y de momento yo, ay Dios mío, aquí me van a castigar. Y traté de ponerlo de nuevo como estaba y lo puse sobre la mesa del cuarto de mi padre. Y al otro día mi padre no fue a trabajar porque el reloj no sonó. Y se pueden imaginar qué pasó con el reloj. La curiosidad de un niño que te lleva quizás a castigo, pero esa misma curiosidad nos hizo la especie dominante de este planeta. Si no fuera porque el hombre miró el horizonte y decía que habrá detrás de ese horizonte, nos hubiéramos quedado en África, hubiéramos sido una especie africana, como los primates grandes de África. El hombre ahora mismo habita todo el planeta y es porque esa curiosidad te llevó a explorar mares, a explorar nuevos continentes, a subir las montañas más altas, nos llevó a la Luna y nos va a llevar a Marte. Y quizás hasta seamos una especie multiplanetaria. Hoy quizás hasta interestelar, ¿verdad? Yo tengo mis teorías sobre si eso se puede o no, pero el hombre está pensando bien para... ¿Sí, no? Sí, claro. Pero definitivamente la curiosidad es un problema para la sociedad. Es un Los problema curiosos. porque también uno quiere salirse de lo que ve en televisión, de lo que ven los medios, de la información que es desinformación. La información que te están dando y te la dan y te la dan y te dicen esto es lo que tienes que creer, esto es lo que vas a hacer. Y cualquier persona que cuestione, ¿verdad?, ese tipo, ¿verdad?, de información, pues es un problema. Por eso la sociedad moderna tiende a suprimir la curiosidad que es natural en los seres humanos. Y eso es un problema que eventualmente nos afecta en nuestra salud, ¿verdad? Entiendo, no tanto en la salud física, quizás eventualmente tiene un efecto sobre ella, pero más en nuestra salud emocional. Yo he encontrado que la curiosidad es la base de la aventura, es la búsqueda de lo que está fuera de tu paradigma, salir de tu rutina, salir de lo que conoces, de lo que es confortable y quizás ponerte en una situación donde no estás tan a gusto, pero estás viendo cosas nuevas. Es lo que abre los sentidos. La gente le tiene mucho miedo a lo nuevo. Sobre todo hoy en día vivimos en una sociedad de temor. El otro día le estaba diciendo, perdón que te interrumpa, a una alumna mía que me dice, es que yo no creo que yo sea capaz o que tenga talento para hacer esto. Yo le dije, yo me compré un piano. 0 talento tengo para el piano. Si yo practico 15 minutos todos los días, de aquí a 20 años voy a ser pianista. No tengo ningún talento, pero quiero aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque con esta mano voy bien, con esta mano voy bien. Cuando junto las dos soy un desastre. Y yo digo, y me encanta decir, wow, miro a esa pianista y me encanta la habilidad que tiene. Yo dije, a mis 50 años me voy a regalar un piano a mí misma. Alejandra, cuando tú tenías 6 meses, no podías ni caminar ni correr. Bueno,
eso es lo que le estaba diciendo a esta muchacha, que cuando uno empieza a caminar, se cae y se vuelve a parar, y se cae y se vuelve a parar, y jamás un niño duda de sus capacidades. El niño dice, voy a aprender a caminar, y si se cayó 15 veces, se levantó 16. Y está en sí el que va a aprender a caminar. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que yo creo que nos están transmitiendo el miedo, en el que tú dices, yo no me creo capaz, yo no creo que tenga esa habilidad, y no experimentás, y no vas más allá, y no salís de la zona de confort. Por eso es que quiero que realmente se sepa que el salir de la zona de confort, porque tú puedes hacer las cosas con miedo, tú puedes hacer algo con miedo. Yo no creo que tú hayas subido el Everest sin miedo. No he subido el Everest, he subido otros picos, pero sí. obviamente lo que sí te puedo decir es que la curiosidad tú la puedes satisfacer de muchas maneras, a través de la aventura es una de ellas, y es saludable porque complementa, ¿verdad?, otras partes de la vida. Específicamente, la zona de confort, donde te mantienes básicamente, yo lo considero que es como si fuera una especie de celda, ¿verdad? Estás encerrado en tu zona de confort y básicamente eso será bonita, será cómoda, pero sigue siendo una celda. El buscar fuera de tu zona de confort, fuera de tu paradigma, explorar nuevas áreas, es algo que complementa, ¿verdad?, una vida saludable. Y es muy bueno para la mente y para el cuerpo si es algo que envuelva, digamos, actividad física. No necesariamente una aventura tiene que ser algo físicamente demandante. Las hay definitivamente, pero tú puedes explorar ciertas áreas a través de los juegos. O sea, el juego es una forma de explorar, ¿verdad? Y los niños lo utilizan también para aprender sobre socialmente cómo comportarse, hacer también cierta actividad física. En el adulto, yo entiendo que los juegos pueden ser diferentes, ¿verdad? Pueden ser, y te voy a dar el ejemplo. En un momento de mi carrera, cuando terminaba, vinieron a reclutarme del ejército. Necesitaban una persona, ¿verdad?, para participar como oficial médico, ¿verdad?, de las actividades militares. Y yo llegué a caminar, porque la oferta fue muy buena y estaban, ¿verdad?, detrás de uno. Y llegué hasta las escalinatas en el lugar donde iba a firmar mi contrato por 3 años. Y estando en el último escalón, me detengo un momento a pensar y digo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo si yo detesto que me den órdenes? Tú imagínate una persona con una personalidad sigma que simplemente no puede, ¿verdad? No tolera que los rangos. Dando rangos a otras personas y te los pongan por encima. Y tú entras a un ejército donde, pues, esa parte yo la pude. Por algo lo llamamos el capitán, porque él es el que manda, el que dice lo que hay que hacer. Pero por lo menos esa parte yo la satisfice durante el periodo que hacíamos las carreras de aventura, porque nosotros en sí el equipo funcionaba como un pequeño ejército. Sí, le voy a contar a la gente que Marcos y yo teníamos un equipo de carreras de aventura en el que los equipos se conforman por 4 personas, de las cuales una mínimo tiene que ser mujer. Yo siempre era la única mujer. Marcos, otro amigo nuestro que ya lo vamos a traer al programa, y el cuarto siempre era un gringo loco. Siempre era un gringo que venía o venía otra persona. Y entonces Marcos siempre era el que hacía la planificación de las carreras de aventura nuestras. Teníamos el énfasis era la parte que tenía que ver con la logística. Exacto, ¿verdad? el orienteering. Porque tiene que haber una área. Teníamos entonces nuestro arma, el arma secreta, que era el ingeniero Miguel Rodríguez, que era nuestro navegante, era el mecánico. Él estaba a cargo también de todo lo que envolvía, ¿verdad?, el aspecto de entrenamiento. Y entonces estaba el gringo, que era la parte espiritual. Él hacía pilates. Oye, Marco, quiero mencionar algo, ¿verdad? Que tú trajiste un punto y quiero como elaborar algo. Sí, cómo no. Porque
dado el tema que estamos hablando, yo sé que ya mismo tenemos que ir un poco hacia la neurociencia y todos los beneficios de estas cosas, ¿verdad? Del juego, la creatividad. Exacto. Y todo eso. Y es que me tocó un punto que para mí es... neurálgico. Sí, neurálgico, es algo... Y es cuestionarlo todo. Uh-huh. Yo soy profesor en el recinto de ciencias médicas, ¿verdad? Donde enseñamos a procesos diagnósticos, donde enseñamos guías de tratamiento y todas estas cuestiones. Y yo he identificado ya hace bastantes años, precisamente por las experiencias que he tenido, y que prácticamente todas las guías, aunque pueden ayudar al paciente, tienen unas grandes lagunas porque no van a la esencia del problema generalmente. Y soy muchas veces la nota discordante o el revolucionario del grupo señalando cosas. Por eso es que estamos cosas. Aquí. Y no lo hago para ser distinto, lo hago cuestionando porque la ciencia solamente progresa. Sí, si uno estudia la historia de la ciencia, va a encontrar que, por ejemplo, Hipócrates, que le llaman el padre de la medicina, uh-huh. Tuvo una visión y una capacidad de análisis impresionante, y para aquel tiempo ya había muchos principios que se han sostenido a través de los siglos, ¿verdad? Pero no todo lo que él decía estaba bien. Y entonces, no solo por décadas, por siglos también, eso se tomaba como algo sagrado, y cuando Exacto. venía otro y cuestionaban, lo rechazaban de plano. Eso le pasó a Galeno y a muchos otros. Y entonces luego se dieron cuenta. A Galileo Galilei Eso es un buen ejemplo. Sí. Y a mí me tratan de loca también. Sí. Mira, la aventura incluye también el proceso de investigación científica. O sea, tú cuestionar... de hecho, yo doy no me gusta lo que tú me dices y ya no. Yo di una charla, la que hice una charla sobre el espíritu de la aventura, y como parte de ella yo entro en esta área de que los aventureros y los curiosos son problemáticos para el establishment. Claro. Y eso incluye los científicos. O sea, los científicos son aventureros de la ciencia. Exacto. Miran su campo, ¿verdad? En vez de ver un mapa, lo que ven es lo que existe, y de momento se cuestionan, esto es así, esto realmente es así. El verdadero científico crea, ¿verdad? No necesariamente copia, usa los parámetros. Sí, hay unas guías, pero te lleva al próximo nivel. Pues por eso es que quería hablar de esto. Mira, con la pandemia, ahora recientemente, el gobierno y los CDC venía, mira, esto es lo que hay que hacer, que si mascarilla, que si aislamiento y que si ni qué. Y yo no te voy a decir que coincidía completamente con todo, pero podía entender el racional de cada una de estas cosas. Lo que inmediatamente yo me di cuenta es que el plan era completamente limitado y dejaba fuera cosas muy importantes. O sea, ¿cómo no le vamos a hablar a la población de cómo la alimentación impacta el sistema inmunológico? Sí. O la alimentación y la suplementación. Mira, yo en el programa anterior cité el estudio de Ryder que se publicó. Es un estudio donde se estudia la demografía americana y sus patrones de consumo. Y se encontró múltiples insuficiencias de nutrientes que son cruciales para el sistema inmunológico, múltiples. Entonces, y eso se publicó en el 2020 de Ryder. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que sabemos que estos micronutrientes son cruciales para, no para provocar, no es para producir solamente anticuerpos, no, es para la gama completa, o sea, el sistema innato que incluye todas las células de la sangre, ¿verdad? Incluye también el proceso de inflamación, incluye, todo lo que es la inmunidad innata, y también todo lo que es la inmunidad adquirida, que incluye las células T y las B. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la alimentación es crucial y la suplementación para nivelar estas deficiencias, y estamos 3 años más tarde
sin que ni el gobierno ni las instituciones de educación la mencionen. Yo traté de sugerir en mi propia facultad en ciencias médicas de que esto se hiciera. Y te buscaste un... lo que pasa es que no, eso puede parecer que estamos en contra de esto y de lo otro. Y yo, pero ¿qué? O sea, es que estar en contra no es malo. Estar completamente adaptados a una sociedad profundamente enferma y además saludable. Que lo que piensen los demás por lo que yo estoy diciendo, eso no es lo importante es que esto es necesario, esto falta y hay que decirlo. Entonces te vas a oponer a que se hable de esto. Este es el tipo de situación que, como te decía, el que se sale de lo que es ¿verdad? La norma, que es el curioso, el que cuestiona, el que no acepta por fe, ¿verdad? Sino que tiene que probar las cosas más allá de dudas razonables, es el problemático. O sea, y te quiero decir, ¿verdad? Tú sabes que Jorge tiene una anécdota que dice que él se montaba en la bicicleta y se ponía casco y que esto y que aquello, y que la gente, que una vez le dijeron, qué anormal, y a él le encantó, le pareció que le estaban diciendo un piropo. Claro que soy anormal, significa que no soy de la norma. Mira, Jorge, en piropo, esa misma línea. Ustedes dos son dos anormales. Gracias, Alejandra. Nada. En la misma línea, yo me preguntaba cómo es que se llegaban a las recomendaciones de, por ejemplo, de aforo en los restaurantes. Decían, vamos a subir el aforo de 65 a 50. Lo voy a decir bien boricua. ¿Sabes cuál es la base? Algarete. Sí, o sea, no veía. Lo voy a decir en boricua. No hay base, no hay base. Mira, parece que hay un científico, ¿verdad? Un grupo de científicos haciendo esto y lo otro, ¿no? Y eso. Lo que pasa es que sí hay que salir de la zona de confort, sí hay que tratar de salir de los parámetros, pero con cautela, porque vivimos en una sociedad en la que la gente que sale y sobresale son tratados de locos. Estamos hablando de salir de la zona de confort en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de las destrezas físicas o de la aventura, pero ¿hasta qué punto es saludable una lucha encarnizada? Yo hay veces que pienso, ¿esta batalla la tengo que luchar? O simplemente, yo estoy a veces en un grupo de gente y digo, ¿puedo expresar lo que yo pienso? O mejor me hago la rubia tonta. Y realmente elijo haciéndome la rubia tonta porque no vale la pena, porque no le vas a cambiar la mentalidad a una persona que tú te encontraste media hora. Mira. Lo que hay que tratar es de base, como tú, de base hacer investigación. Mira, o hacer... Ese es el punto. Ajá. Precisamente podemos abiertamente decir, yo llevé este tipo de propuesta a más de una institución educativa, en algunas simplemente censura, ¿no? En otras, ¡ay, qué buena! Hicieron algunos intentos en asociaciones profesionales, ¡ay, qué interesante! Ya lleva un año en el Comité de Educación y así por el estilo. Yo dije, bueno, lo reflexioné bien, lo hablé contigo, y yo, pero hay mucha gente que puede entender esto bien. Así que si hacemos un podcast, la gente que está despierta va a decir, hay mucha más gente despierta de lo que nosotros pensamos. Y van a entender esto, sí. Lo que pasa es que también estábamos hablando fuera del programa, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, es la gratificación instantánea o la postergación del placer. Nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que queremos gratificación ya, en la que queremos pasarla bien, en la que no queremos perdernos de nada. Las redes sociales están creadas precisamente para tú pasar y pasar y pasar y pasar y ver noticias 15 segundos y no ver más nada. Entonces, el alcohol, el sexo, la droga, todo es gratificación ahora, me quiero sentir bien ahora, pero todo lo importante en la vida cuesta sacrificio. Es decir, cuesta disciplina del día a día, y la postergación del placer definitivamente te va a dar un placer a largo plazo mejor. Yo tengo una teoría bien tonta que quiero contártela. Mi teoría era la teoría, puedo decir, un chocolate. Yo tenía una alumna mía que siempre me traía chocolates porque trabajaba en una de estas corporaciones
Mars. Y me regalaba chocolate. ¿Y saben lo que yo hacía? Porque la gente me dice, es que yo no puedo, si yo quisiera tener un buen cuerpo, no puedo comer nada. Y yo no me limito. Yo no me limito y yo jamás me restrinjo. Lo que yo hago es, me da mucho placer comerme un chocolate. Yo hago la teoría de la postergación del placer. Todos los sábados me compro un chocolate y lo pongo en la nevera. Todos los días, yo le abro la nevera y le hablo al chocolate. Le digo, yo a ti el sábado te como. Cuando yo quiero, no cuando tú me tientes. Yo te voy a comer el sábado. Y todos los días voy y yo estoy reforzando mi fuerza de voluntad. Y cuando me como el chocolate el sábado, me lo como con mucho más placer que si me comiera un chocolate todos los días. Te voy a repetir lo que le dijeron a Jorge cuando corría la bicicleta. Normal. Pero, mira, el tema de postergar el placer es genial y se han hecho estudios hasta en Harvard que sí, podemos hablar de eso. De hecho, hay 2 estudios que podemos... Hay un montón, pero 2 por lo menos. Pero digamos, en este ejemplo del chocolate estoy totalmente de acuerdo. Uno debe tener, lo más importante es tener flexibilidad y no privarse de nada. Pero ahora me pusiste una idea en la cabeza. Yo te voy a regalar un chocolate que yo acostumbro a comer, que es un chocolate orgánico y de alto nivel de polifenoles. Claro. Entonces, no solamente es un chocolate saludable. Sí, los hay. Y yo lo pienso como... Yo ya no lo hago, eso era antes. ¿Qué chocolate se comería un rey? Pues, ¿sabes? Que es lo mejor. Y entonces cada uno de nosotros debe verse como, ¿verdad? Que se merece lo mejor. Ahora... Pero lo mejor, cuando tú te esfuerzas, o sea, nadie gana una maestría, un posgrado, un doctorado sin esfuerzo. Es decir, tú no puedes ir y comprar un doctorado, tú tienes que estudiar. Así es. Y así como en eso, en todo en la vida, lo que te va a dar más satisfacción es postergar el placer y tener una satisfacción a largo plazo mucho mayor. Mira, una pequeña anécdota sobre lo que decía de escoger las luchas. No puedo mencionar el nombre, hay un prominente médico, pero bien prominente, que está en la luz pública todo el tiempo. Pues tiene unos méritos grandes, ¿verdad? No solo académicos, sino clínicos y cosas grandes que ha hecho, libros, etc. Yo escribí un correo electrónico a mi colega Michael J. González, tenemos cientos de publicaciones y muchos de los capítulos de libros que hemos escrito y libros que hemos escrito juntos. Yo le escribí porque encontré que habían varios contaminantes tóxicos con potencial peligroso que estaban en mascarillas, organofosfatos, talatos, dióxido de titanio que tienen potencial carcinogénico. Yo se lo mandé como que, wow, yo no sabía que las mascarillas podían tener todos estos tóxicos y es un punto que está documentado. Entonces le adjunté varios estudios de que demuestran que esto es así. El punto es que, bueno, yo no estoy diciendo de no usar la mascarilla. Sí. Yo lo que estoy señalando es que se encontró esto, de manera que hay que estudiarlo para ver cuán significativo, cuáles son los niveles y en qué mascarillas está y en cuáles no está. ¿Por qué? Porque entonces si uno responsablemente va a hablar del tema de las mascarillas, pues uno de los factores es decir, mira, y esto es un ejemplo nada más, todas las mascarillas que vengan de China, por decir algo, ¿verdad? Sí. Tienen mucha más concentración de tal y tal. En cambio, las que están hechas en tal otro sitio, en Suiza, por dar un ejemplo, sí, la mascarilla suiza KN95, pues prácticamente son libres de toxina. Y entonces, eso es una aplicación práctica de la salud. Pues la anécdota no paró ahí. Él se le envió a este prominente médico cuyo nombre me reservo por respeto y por aprecio, porque yo sé que es una persona que por muchos años ha estado tratando de proteger a la salud, aunque diferimos de muchas cosas. Y cuando él recibió el correo electrónico, él asumió que lo que yo le envié a González
quería decir que yo era un anti mascarilla y que ya yo estaba ahí, que no usen mascarilla. Eso fue una asunción de él. Óyeme, y estamos hablando de alguien con un alto grado de educación, que se supone que esté bien claro en las cosas, y malinterpretó por completo. El punto es que me tomó, o sea, él me escribió, yo lo traté de corregir, mira, eso no es lo que yo quiero decir. Me tomó 5 correos electrónicos y ponerle ejemplos y cosas para que se cayera en cuenta que yo no estoy diciendo que no se usen las mascarillas, sino que se usen bien usadas, que se escogen y todo esto. Entonces cuando él se dio cuenta, porque le dediqué un email así bien largo, y dice, ahora entiendo, esto es importante, oye, ¿no vas a escribir de ese tema? Y yo le dije, mira, yo tengo como 40 manuscritos en distintos niveles, ¿verdad? Grados de proceso. Pero estoy de acuerdo contigo, esto es importante, ¿te gustaría colaborar en este manuscrito? Y no me ha contestado todavía, pero es para ilustrar ese punto, sí, ¿verdad? Sí. De cómo a veces los conflictos surgen de la nada, o sea, por actitudes que asumimos y no prestamos atención. Tú acabas de decir un punto, dijiste, él tiene un alto grado académico, pero tener un alto grado académico, nosotros lo que queremos precisamente en este programa, que se llama Energía Vital, es tener una salud, una armonía integral y una salud integral y total del individuo. Y las especializaciones, es decir, un alto grado académico no te lleva a ti a saber un poco de todo, a saber que lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, las actitudes, el confrontar o no confrontar, hay muchos tipos de inteligencia. El de elegir las batallas yo creo que es una, el no decirte ni siquiera a ti lo que pienso porque no voy a elegir esa batalla. Eso también es una manera de ser inteligente. Sí, es decir, yo pienso que específicamente en el área de la salud, pues ha habido ¿verdad? Una tendencia a que se le da, ¿verdad? Un estatus, un standing a las personas por niveles académicos que adquieren o lugares donde estudian, pero eso a la misma vez limita, porque hay personas que posiblemente tengan algo que aportar también, ¿verdad? A la ciencia, y que puedo usar un ejemplo. Personalmente, yo en un momento dado de mi carrera se me ocurrió a través de la observación una alternativa de tratamiento para la condición de neuralgia de trigémino. Es una condición muy dolorosa. Realmente los tratamientos que existen no son efectivos. Y yo de la misma manera que hacía Einstein hacía lo que llamaba él experimentos en la mente. Simplemente y Tesla también. Miraban el problema y sin generalmente hacer un experimento físico en su mente, miraban el problema en forma tridimensional, y yo de momento se me ocurrió una idea para una investigación y la sometí al departamento de neurocirugía del recinto, que en este momento pues está está fuera de servicio. Y los investigadores estuvieron muy interesados porque era una idea completamente fuera de la caja. Exacto. Pero entonces mi director de programa me dice, ¿cómo le vas a dar eso a los neurocirujanos? Vamos a traerlos para nosotros. Y entonces me consiguió una cita para un prominente investigador en Estados Unidos de mi especialidad, donde yo obtuve una cita de 5 minutos para presentar mi idea ante este investigador de calibre mundial. Llegué a la ciudad de Chicago después de un vuelo de 4 horas y media y me siento a esperar a este conocido doctor. El doctor hace su aparición con su entourage, su séquito de acompañante, y de momento yo me preparo, estoy, ¿verdad?, vestido formalmente, y voy a hacerle esta presentación de 5 minutos y simplemente la persona me preguntó mi apellido. Y cuando yo le dije mi apellido, tan pronto le dije mi apellido, que es un apellido latino, ¿verdad?, simplemente me contestó
no good. Y se levantó y se fue. Y yo me quedé, ¿verdad? Impresionado de la forma en que ni siquiera pues le dan a uno la oportunidad. Simplemente tienes que tener un apellido, tienes que tener algún abolengo, algún padrinazgo, ¿verdad? Digamos, científico, para quizás presentar una idea que muchas personas me dijeron, pues trata de hacer esta idea acá. Dice, muy difícilmente, ¿verdad? Tenemos los recursos en este país para desarrollar unos estudios que se salen. Nosotros, mi opinión en particular es que nosotros estamos creando profesionales para dar servicios, no para investigación. Exacto. Por lo menos en nuestra comunidad, en nuestro país. Básicamente lo que queremos que se lleve el televidente es que aunque tú hayas hecho eso y hayas salido de la zona de confort, hayas intentado nuevos métodos igual que tú, lo siguen haciendo, lo siguen intentando. Claro, eligen sus batallas, eligen en dónde presentarlo, en qué foro, pero el sentido de salir a la aventurarse, en el caso de ustedes que son científicos desde el ámbito de la ciencia, en el caso tuyo que también eres atleta, te has aventurado a muchas cosas en la vida, y lo que estamos hablando en este podcast en sí es como la creatividad, el salir de la zona de confort, el salir de te da vida, te da salud, te da energía y te estimula a ti a... Me acaba de acordar precisamente algo. Tú sabes, yo en mi juventud hice muchas cosas, hice buceo, hice judo y estuve en un grupo de baile folclórico areito. Y entonces, eso es relevante porque sucedió algo bien reciente. Yo vi un video en YouTube, no en Facebook, de un ejercicio de pasar las piernas, agarrar un palo y pasar primero una pierna y después la otra. Y entonces lo hizo una dama y se lo dio a su pareja, y la pareja, que es varón, no pudo. Entonces, a mí me dio curiosidad por ver si yo podía, y lo pude hacer. Pero dije, espérate, yo cuando estaba en areito saltaba el machete, y eso es brincar con ambas piernas a la vez y pasar el machete. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso, yo tenía 22 años cuando yo hacía eso, y yo hace, qué sé yo, 40 años que no hago eso. Por lo tanto, cuando yo agarré el palo y lo fui a hacer, era como si yo tuviera el carro en parking y con la emergencia puesta. Como que el cuerpo decía, ¿para dónde va? Era como si yo fuera un perro y tuviera el collar puesto y estuviera aguantado. Y esto se relaciona al tema que estamos hablando, la mente, los sistemas neuronales. Ese circuito estaba formado en mi mente, y eso se reforzó por un par de años que yo hice eso. Pero como estaba ese circuito inactivo, habían otros circuitos de protección. Sí. Entonces, yo lo hacía y yo sentía como que el cuerpo decía, no, papá, ¿para dónde tú vas? No va. Tú tienes tus dientes muy bien. ¿Y qué sucede? Yo dejé el palo un momento y fui a la escalera y empecé a brincar con las dos piernas. Y es que usualmente uno no brinca, yo no brinco mucho, así que me puse a brincar con las dos piernas en un escalón, en dos escalones, en tres escalones. Hice eso unas cuantas veces. De hecho, después mi hijo, que estaba en la casa un día, escuchó unos ruidos y salió a mirar y me vio subiendo la escalera con saltos así, ¿verdad? Qué anormal, ¿verdad? Subiendo a la escalera de dos en dos. Bueno, para hacer el cuento corto, ¿qué hice? Puse la cámara de video y salté el palo con las dos piernas, ¿verdad? Sí, lo pude hacer. Yo lo estaba buscando porque quería mostrárselo a los televidentes, pero no lo encuentro. Pero aparte mucha gente nos está oyendo y no nos ve. Pero no es algo fácil de hacer. Es agarrar un palo de escoba y brincarlo. Pero eso es el tipo de actividad que una vez está integrada, ¿verdad? A través de la práctica, a través de la memoria,
está ahí, en algún momento, ¿verdad? Uno la puede revivir y obviamente tienen los mecanismos para evitar lastimarte, ¿verdad? Claro, claro. Y el punto de esto era que yo sabía que físicamente yo podía ser capaz, pero también sabía por qué el cuerpo lo estaba frenando y entonces conscientemente lo pude traer. Esto es algo que yo no les recomiendo a nadie hacer así, sin el cuidado, ¿verdad? Propio, pero no sé cuánto tiempo nos queda y no hemos discutido los estudios de Harvard. O quizás ya hay estamos otros. pasados de tiempo, pero si quieres vamos a decirlo. Mira, uno de los estudios importantes, hay muchos, ¿verdad? Pero el primero que quiero mencionar es el de la doctora Langer, de Harvard, que ella hizo un experimento en el 79, del cual salió un libro que se llama The Counterclockwise Study. O sea, el estudio de darle vuelta hacia atrás al reloj. Exacto. Y fue fascinante. Ella cogió un grupo de personas mayores de edad, no recuerdo exactamente, pero eran de 60 a 70 y pico, y lo dividió en dos. Un grupo lo envió a un hotel y les dio ¿verdad? Unas instrucciones de cosas que tenían que hacer, y la otra mitad lo envió a un sitio que era un monasterio, pero que lo habían modificado para que pareciera con todas las cosas en el interior de la casa, para que fuera exactamente igual como eran las cosas cuando esas personas eran adolescentes de entre 16 y 18 años. Es decir, para la edad que ellos tenían, tenía que acoplarse eso para que fuera de los 60. Es decir, ponían revistas de los 60, no ponían ningún libro nuevo, todo que podía llegar a los 60. Entonces, consiguieron una colección de periódicos y entonces estaban recreando un periodo específico del año 60, digamos, de junio 1 a junio 7. Se buscaron cuáles eran los periódicos que salieron en esa fecha y lo mismo hicieron con la programación y se les dio la tarea de que vieran ciertos programas de televisión, ciertos juegos de la NBA de aquella época, ciertas noticias y ciertas cosas. Y entonces el mismo programa que le dieron a un grupo se lo dieron a otro, con la diferencia de que un grupo estaba en un hotel y el otro estaba en un lugar donde se recreaba música, televisión, radio, periódicos y todos antiguos. Y entonces, esto fue un experimento de 5 días nada más. Uh-huh. Al final de los 5 días se midieron medidas antropomórficas y otras que tienen que ver con fuerza, flexibilidad, agudeza visual y todo. Y en casi todos los parámetros había una diferencia significativa donde esta gente por 5 días nada más tener su mente recreando como cuando ellos eran jóvenes, el mensaje fue al cuerpo y en efecto tuvo un efecto significativo. Esto se publicó en una revista arbitrada por pares y luego se hizo un libro de Counterclockwise de Langer. Porque nosotros no somos como computadoras que le puedes dar delete. Es decir, todo lo que nosotros hemos hecho y todos nuestros recuerdos están ahí. Simplemente hay que saber buscarlos y activarlos. Y entonces sí, yendo a lo que dijimos al principio, ¿verdad? Nosotros no nos ponemos viejos porque no dejamos de hacer ejercicio porque nos ponemos viejos, sino que nos ponemos viejos porque dejamos de hacer ejercicio. En la mente, las personas dicen, yo estoy viejo, no puedo hacer ejercicio. Entonces, te das permiso para no hacerlo. Uh-huh. Y cuando digo ejercicio, podemos incluir todos esos asuntos de la aventura que estábamos mencionando. Sí, en definitiva, lo que estábamos intentando en el podcast de hoy es recomendar, si esa es la palabra, a la gente de que traten de salir de la zona de confort, de que no nos limitemos a cada vez que tengamos tiempo libre, mirar la televisión, mirar las redes sociales o simplemente ver cosas que ya están hechas, hacer, crear, ponerte con tu hijo. Yo tengo un amigo que tiene a sus hijos en homeschooling, en escuela en su hogar, y él dice que la educación formal es un embudo,
que los nenes están llenos de capacidades, creatividad, y los sientan en una escuela formal y cada vez le van limitando lo que hablábamos de la especialización. Cada vez te vas limitando más y más y más y más, y llega un momento que tú dices, yo tengo por ejemplo un hermano que es piloto de avión, y yo digo, si él se queda sin trabajo, como en la pandemia, no sabe hacer otra cosa que ser piloto de avión, y mi hermano es muy capaz, obviamente. Y yo digo, yo podría hacer otra cosa que no sea ejercicio físico o entrenamiento. Ahora mismo lo estás haciendo. Claro, porque me gusta salir de la zona de confort y me gustan los retos y me gusta tener miedo. Pero tú sabes qué, tú me conoces bien, cómo yo era antes, un sajorí. Me decían pitirre porque era energía. Mucha energía, y yo ahora soy miedosa. No es que soy cautelosa, soy miedosa. Y hay muchas cosas que me dan miedo. Y, por ejemplo, yo, lo que tú dices del palo, yo brincaba y hacía piruetas y flick-flack y qué sé yo. Wow. En un trampolín yo hacía saltos mortales. El otro día me subí a un trampolín y yo como que empecé y dije, ¿y si me rompo el cuello? ¿Y si caigo mal? Ya no tengo 16 años. Y empezó todo eso en mi cabeza. Y sin embargo, si yo hubiera buscado, yo me hubiera empezado a brincar por los aires a los 5 minutos, porque yo lo sé hacer, porque lo hacía. Y sin embargo, tengo eso de ser un poco miedosa. Y claro, me expongo a otras cosas nuevas, que es lo que queremos, el mensaje que queremos llevar a la gente. No es no tener miedo, es que no te limite. Que el miedo no te limite. Hacerlo y hacerlo con miedo. Sí, el miedo es parte de la ecuación, también la aventura, pero la gratificación no es solamente inmediata, sino también a largo plazo. Exacto. Chicos, muchas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ustedes por escucharnos, por sintonizarnos, y nos vamos a encontrar en nuestro próximo programa de Energía Vital.